Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar a nuestro Dios, a nuestro Padre amado. Amado Padre bendito Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada día. Así como sale el sol, Señor, así como tú permites que salga el sol cada día, Señor, así es tu misericordia, un regalo nuevo cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu inmenso, por tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre, porque en ti somos, en ti estamos y en ti nos movemos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace aquello para lo que fue enviada, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor, exaltamos tu santo nombre hoy, mañana y siempre, Señor, porque tú eres un Dios eterno, el único Dios verdadero, nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial. Te alabamos y te adoramos. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos rendimos este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para obedecerte, para seguirte, Señor, y para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Les saludo con la paz y el amor del Señor. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile sonriendo, qué lindo día. Estás más lindo, más linda que de costumbre, dile. Amén. Gloria a Dios. Pero sonríe, amado hermano, amada hermana, que parezca verdad. Es verdad. Amén. Gloria a Dios. Gracias por el ánimo. Quiero saber quiénes han pasado por grandes dificultades o grandes problemas alguna vez. ¿Quiénes no han pasado nunca por grandes problemas o grandes dificultades? Creo que nadie levanta la mano. ¿Quiénes quieren escuchar una palabra de confort, de consuelo para ese tipo de situaciones? ¿Amén? Amén. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 25. Esta historia, como es la parte segunda del libro de Reyes, aquí podemos ver como que es una etapa que se cierra en la vida del pueblo de Israel. O sea, es el término casi de esta sujeción de reyes y reyes y reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25. En esta historia relata cómo en medio de las circunstancias terriblemente difíciles, el Señor no se olvida de su pueblo. Jerusalén primero es conquistada y dominada. No lo vamos a leer ahorita por el tema del tiempo, pero en casita yo te sugiero que leas para que veas que tú no eres la única persona que pasa por problemas. Jerusalén es conquistada o dominada. La ciudad, dice, fue sitiada y levantó torres contra ella alrededor. ¿Quién? Quien los estaba conquistando. Nabucodonosor usó un método común de ataque aquellos días. ¿Qué hacían? Amurallaban la ciudad, la sitiaban y levantaban torres. No pasaba ningún alimento, no pasaba ninguna ayuda. Imagínense estar así. ¿Era una situación difícil o no? No había intercambio, no podía entrar ni salir nada de la ciudad. Eventualmente querían matar de hambre a la población. ¿Hasta qué? Hasta que se rindiera, hasta que prevalezca el hambre en todos. La Biblia cuenta que incluso se comían a sus hijos ahí. O sea, era una situación tremenda, ¿no? Creo que no hemos llegado ahí. El momento que invadieron, todo el pueblo permaneció, menos el rey. El rey se dio a la fuga, pero el ejército enemigo lo alcanzó en las llanuras de Jericó, dice, lo degollaron a sus hijos delante de él y le quitaron los ojos. Terrible situación, ¿no? La última imagen que este rey vio, ¿saben cuál fue? La muerte de sus hijos. Yo no sé qué sentimientos o vicios te dominan. Hay sentimientos y hay vicios que nos dominan. Los sentimientos no se ven, ¿no? Los vicios se ven. Es diferente cuando tú ves un alcohólico, un drogadicto, dices, pucha, este es alcohólico o este es drogadicto. Pero uno que piensa mal, ¿se ve? ¿Se nota? No se nota, no me pasa desapercibido, parece buenito, pero no es tan buenito. Entonces, como te digo, yo no sé qué sentimientos o vicios te dominan, pero estoy segura de que el Señor es nuestro ayudador en toda situación. Aquí estaban siendo conquistados
por Nabucodonosor, que era un rey sangriento. Segundo, ¿qué pasa? La destrucción de Jerusalén. ¿Qué dice? Quemaron la casa de Jehová, quemaron el gran templo que Salomón había hecho, ahora eran ruinas, y iba a permanecer en ruinas por mucho tiempo. ¿Qué tiempo ya llevas con esos pensamientos? ¿Qué tiempo ya llevas tú con esa situación en tu vida, con ese vicio, con ese dominio de malos pensamientos, no sé, o esa enfermedad? Derribó, dice, los muros alrededor de Jerusalén, y después la seguridad física de aquella ciudad estaba destruida. Muchas veces nos dominan cosas malas, y ¿qué hacen? Todas las cosas que nos protegen, nuestros muros, son derruidos, son derrumbados, y ahí somos totalmente dominados. Nuestra seguridad física, nuestra seguridad espiritual está destruida. Jerusalén ya no era el lugar de seguridad y confianza que había sido en el pasado. Muchas veces tú ya no eres ese lugar de paz donde el Señor reina. ¿Sí o no? Y han pasado muchas cosas. En esta situación había quedado gente común, y esa gente común en el pueblo de Israel fueron llevados cautivos. ¿Dónde llevaron a los cautivos? A Babilonia. Lo mismo hicieron con el oro, con la plata, con todas las riquezas del pueblo. Así fue llevado cautivo Judá, dice. Esto se cumplió porque Jeremías también lo profetizó por orden de Dios. Él dijo en Ezequiel lo profetizó en Ezequiel 12:13, dije: yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Recuerdan que a Sedequías le sacaron los ojos, ¿no? Les he contado al rey el rey que estaba en esa época en Jerusalén fue conquistado y le sacaron los ojos. Amados, si Sedequías hubiera prestado atención a la palabra del profeta que fue mandada por Dios, ¿hubiera evitado o no esa situación? Hubiera evitado. Nosotros tenemos la palabra de Dios, atiéndame, para evitar situaciones malas, para evitar situaciones peores. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, somos liberados de muchos peligros. No podemos evitar ser golpeados por la vida. Hace un momento les pregunté, ¿quiénes han pasado por problemas terribles? Han levantado la mano. Yo también he pasado por situaciones terribles. Son difíciles, son duras, nos destruyen el corazón, la mente, el cuerpo. Pero aquí vienen las buenas noticias, gloria a Dios. Después de todo padecimiento, de toda humillación, la situación del rey Joaquín, que fue el rey que estuvo cautivo en Babilonia, porque ahí había sujeción, herencia, ¿no ve? Este heredaba al otro, etcétera, etcétera. Ese rey que quedó en Babilonia, su situación mejoró. ¿Después de qué tiempo? De 37 años. Dile al que está a tu lado, ay, ay, ay. 37 años, esto está en la Biblia, pero Dios no quiere tampoco que después de 37 años recién salgamos a flote, amados. Vamos a verle un poco la historia de Joaquín. Joaquín, el rey de Judá, fue sacado de la cárcel por el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor ya salió del reinado, por ejemplo, y su hijo quedó, ¿no? Entonces este hijo tuvo benevolencia, le habló, puso, dice, su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban cautivos en Babilonia, le cambió los vestidos de prisionero, y ¿qué ordenó? Que coma siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Eso tú lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 25, en la última parte. O sea, ¿mejora o no mejora la situación? Esta situación llegó cuando Joaquín había estado cautivo por muchos años. Fue liberado, fue sacado de la cárcel, le hablaron con benevolencia, con bondad. Todos estos actos de amor y de bendición dadas en las peores circunstancias fueron de parte de Dios. ¿Esto qué nos resume? Que Dios es bueno y que Dios nunca nos abandona. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Eso está en Segunda de Pedro. Sin embargo, así reyes y sacerdotes, existen momentos y circunstancias que debemos vivir. En medio de esos momentos y de esas circunstancias, las evidencias de gracia, misericordia y favor de Dios siempre están presentes. Dile al que está a tu lado, ánimo. No todo está perdido.
Así como Joaquín era considerado de los judíos, de parte de los judíos, como un rey legítimo, tú eres considerada o considerado por Dios como un hijo legítimo de Él también. Nosotros, como les dije, nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes por el Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, esta es una evidencia de que Dios no ha terminado de bendecir y de restaurar a su pueblo, de bendecir y restaurar tu vida y la mía. ¿Qué presagia todo esto? Una bendición y una restauración más grande todavía de la que nosotros pensamos. Yo te digo en este día, esta es una evidencia de que Dios no ha terminado de bendecirte, no ha terminado de restaurarte totalmente. Y lo mejor está por venir. Tenemos que tener ánimo. Dile al que está a tu lado, lo mejor está por venir. Así como ellos pasaron situaciones tan difíciles, en nuestra vida, a nuestros ojos, hay situaciones que son imposibles de mejorar, ¿o no? Uno dice, pero no, esto está difícil, es una situación muy dura. Hay carencia de amor, hay carencia de afecto, hay humillación, hay desasosiego. Mas gloria sea al Señor, que no importa cuántas palabras nos hubiesen dicho. Tal vez nos han denigrado tanto, tal vez no nos dijeron nada bueno, tal vez dijeron que no hay solución para nuestro problema, para nuestra vida. Amados, nos pueden decir muchas cosas, pueden lanzar muchas palabras sobre nosotros, de aquí, de allá, mas Dios tiene la palabra final. ¿Amén? ¿Dios es sobre todo o no? Entonces Él tiene la palabra final. Muchas veces nos sentimos tentados a mirar a todas partes, menos a Dios. En cuanto a guía, conducción hablo. Confiamos en los médicos, en los abogados, en los consejeros financieros, en los comentaristas de noticias. ¿Y confiamos en Dios? Yo te pregunto. ¿Buscamos primeramente el consejo de Dios? ¿Reconocemos la autoridad de Dios sobre cada dimensión de nuestra vida? Israel tenía la garantía de prosperidad, ¿no ve? Si obedecía a las leyes de Dios. Nosotros tenemos que ver cuidadosamente qué significa eso. Las leyes de Dios son la palabra de Dios que ha sido escrita. ¿Para qué? Para que nosotros la obedezcamos. No es un adorno la palabra de Dios. Sin embargo, aún cuando seguimos a Jesús, eso no quiere decir que no habrán enfermedades, que no habrán problemas, que no habrán tristezas, que no habrán incomprensiones. Pueden seguir habiendo, pero ¿quién nos da la victoria final? Es el Señor. Amén. Gracias por el ánimo. Actualmente la palabra de Dios de prosperidad, su presencia constante, su consuelo, los recursos para vivir que tenemos se extienden a todos los que creemos en el Señor, a todos los creyentes. Nadie es preferido de Dios. Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Cuando tú buscas del Señor, el Señor te revela cosas grandes y te las da. ¿Enfrentamos pruebas o no? Enfrentamos pruebas. Jesús nos lo aseguró. ¿Qué dijo? En medio de toda tempestad tenemos la palabra de Dios. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, dice también el Señor. Así a continuación, yo he vencido al mundo. ¿Hay o no hay una victoria al final? ¡Ay, gloria a Dios! En medio de toda tempestad tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra final, la que nos asegura el buen final. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio 4, 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Completo o no completo? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, medita en tu corazón de día y de noche y siempre que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Quién tiene la palabra final? Es Dios. Este precioso versículo nos hace un llamado a meditar, a reflexionar. Dice, ¿no ven el versículo? Reflexiona en tu corazón. ¿Qué es reflexionar? Es pensar, es poner atención, detenimiento para estudiar una palabra, es comprenderla, es formarse una opinión sobre esto, es tomar una decisión. Este versículo nos dice que debemos comprender bien que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Es decir, como dice el título de este mensaje, que Él tiene el control de todo en este mundo, aunque no te parezca ahorita.
Cuando estamos en tempestad, cuando estamos en pleno, no sé, hecatombe, tenemos que tener la seguridad de que Dios está al control de todo. Como está al control de todo, también tiene la última palabra en toda circunstancia. Es importante que reflexionemos en esto, porque a veces se nos olvida, ¿no ves? Vivimos como si todo dependiera de otros menos de Dios. Parecería que nosotros pensamos que todo en este mundo depende de los políticos, de los médicos, de los gobernantes, de los abogados, de la gente que tiene más plata. Pero eso no es así. Dios es en el cielo y Dios es en la tierra. Dios es uno solo, dice. Amén, gloria a Dios. Muchas personas lastimosamente viven como necios, tal como nos dice la palabra en Salmos 14:1. Vamos al Salmos 14:1. Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién dice eso? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Uno dice: no, yo nunca me porto así. El verdadero ateo es necio, porque cierra los ojos a la evidencia de que Dios existe. No quiere someterse a las verdades de Dios. Amados, nosotros, así como nos vemos con cara tan buena, así, tan buenitos, nos volvemos ateos en la práctica muchas veces. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nosotros mismos más que en Dios. Dile al que está a tu lado: te están hablando. Según la Biblia, se necesita ser muy necio para desafiar directamente a Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, estamos desafiando a Dios. Que hemos leído hace un momento que Dios es en el cielo y Dios también es en la tierra, que hay un solo Dios. Amén. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Es que hay gente que dice: es que yo creo en Dios. Sí, pero tienes que creer y obedecerle. ¿Qué dice Santiago 2:19? Pilita, Santiago 2:19, que los demonios también creen. La diferencia con los que creen nomás es que ellos no obedecen. Los demonios no obedecen. A ver, ¿quién me lee Santiago 2:19? Tú crees que Dios es uno. ¿Quién haces? También los demonios creen y tiemblan. Amén. Los demonios también creen. La diferencia es que ellos no obedecen después de todo. Aún los demonios saben quién es Jesucristo. Por eso dice que creen que Él existe, pero no le obedecen. ¿Cómo nos portamos nosotros? ¿Obedecemos al Señor? Si el Señor está diciendo: ten confianza en mí. Yo soy Dios en el cielo, yo soy Dios en la tierra, yo soy Dios en todo momento. Entonces, creer simplemente no adelanta. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. La verdadera fe implica una entrega total de nuestro ser a Dios, obedeciendo a su palabra. Nosotros como hijos de Dios tenemos que reflexionar, comprender que debemos vivir seguros, que Dios tiene siempre el control en toda situación en este mundo y en nuestra vida. Y por eso debemos estar seguros que Dios siempre tiene la última palabra en todo momento. Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Ezequiel 12, 28. Ezequiel 12, 28. ¿Qué dice la palabra en Ezequiel 12, 28? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. No digo yo, no dicen ustedes, dice el Señor. ¿La palabra de Dios se cumple o no se cumple? Se cumple, amén. Muchos de nosotros, amados, cuando estamos pasando por situaciones duras, difíciles, desestimamos la palabra de Dios. Decimos: no sé, tal vez se va a cumplir para fulano, para sutano, para la pastora, ¿no ve?
Pero no olvidemos que la palabra de Dios es perfecta y se cumple hasta el último detalle. Gloria a Dios. La frase, todas la conocemos, ¿no ve? La última palabra la tiene Dios. ¿Han escuchado eso o no? Muchas veces dicen, ¿no ve? La última palabra la tiene Dios. Pero se convierte en una simple frase si no la hacemos nuestra, si no la tomamos para nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros de que nuestra vida tiene como última palabra la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Si te has dejado llenar de temor por la palabra de los médicos, de los abogados, por las palabras de los bancos, por las palabras de otras personas que te han amenazado, Dios tiene la última palabra cuando parece que no hay esperanza para ti. Amén. ¿Son buenas noticias? Dile al que está a tu lado, sonríe. Cambia la cara, son buenas noticias. Amén. Si tienes condenación así, el apaleado, ¿no ve? El hermano apaleado así, que ya no puede más con su condena. Dios tiene la última palabra cuando parece que no hay esperanza para los errores que hemos cometido. Juan capítulo 8, versículo 35. Juan 8, 35. Perdón tenemos todos de parte de Dios. En Juan 8, 3, 4 y 5. 8:35 les dije, ¿no? 8, 3, 4 y 5. Cuando llevaron a Jesús, dice, a esa mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, todos dijeron palabras de condenación. ¿Sí o no? No solo palabras, tenían hasta piedras, ¿no ve? Palabras de muerte, palabras de maldición, palabras que se iban a ser hechos con las piedras. Ellos decían que debían morir. La ley del Antiguo Testamento decía que esa mujer tenía que morir apedreada. Pero ¿quién tuvo la última palabra ahí? El Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 11? Juan 8, 11. ¿Quién puede leer? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te condenaban? Y la mujer dijo, no hay ninguno. Y el Señor le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Quizás por los errores que hemos cometido en la vida parecería que no tenemos futuro, parecería que no tenemos esperanza, pero tenemos que confiar en que Dios es quien tiene la última palabra por su misericordia y por su amor hacia nosotros. Juan capítulo 8, versículo 1. Juan 8, 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No podemos juzgar a nadie, amados. Amén, hermanos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias cada uno, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven, dice. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose, Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién tuvo la última palabra? Jesús, amén. Dios tiene la última palabra siempre. Dios tiene la última palabra cuando parece que no hay sanidad para nuestra enfermedad. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 5, versículo 25 y 26. Marcos 5, 25 y 26. Esta historia es la historia de una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Todos los médicos le habían desahuciado, pues no pudieron hacer nada por ella. Leeremos el capítulo 25, el versículo 25, por favor. ¿Quién lo tiene? Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Está bien? Hasta el 29, por favor, hermano. Y había sufrido mucho
y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Está bien, hermano, gracias. La mujer dice, ¿cuántos años padecía? Dice, 12 años, ¿sí? Ya no son 37, ¿no? Ya se van cortando, no. Ánimo, hermanos. 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos. Yo creo que la mujer tenía platita, ¿no? Fue a varios médicos, dice, y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado antes, dice, le iba peor. Según lo que entiendo, creo que era la esposa de José de Arimatea. Y José de Arimatea era un hombre rico. Fue el que dio el sepulcro para que lo entierren a Jesús. Era un sepulcro nuevo. Y en esa época no cualquiera tenía un sepulcro, ¿no? Y peor para regalar. Cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque, ¿qué decía ella? Si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, dice, cuando tocó el manto, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el versículo 34, ¿qué le dijo el Señor? El Señor tuvo la última palabra. Después de los 12 años, ¿no ve? Que el médico le dijo, tú no tienes sanidad, no hay sanidad para ti, ya no tienes ni dinero. ¿Qué le dijo el Señor en el versículo 34? Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿El Señor tuvo la última palabra para la enfermedad de esta mujer? ¿Sí? Quizás muchos le dijeron que no había cura para su enfermedad. El Señor le dijo, quedas sana. Posiblemente en tu enfermedad o en la enfermedad de un familiar tuyo, los médicos han dicho no hay esperanza, no hay cura, no hay tratamiento que se pueda hacer. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor es Jehová Rafa, es nuestro sanador. Éxodo 15:26, Éxodo 15:26. Tenemos que ir al Señor, amén, hermanos. ¿Cómo voy a tocar el manto del Señor? Leyendo, escuchando, obedeciendo, pensando la palabra de Dios, tocamos el manto del Señor. Éxodo 15:26. Si oyeres, ¿qué cosa? La Biblia, atentamente, eso quiere decir, si oyeres y obedecieres la Biblia, ninguna enfermedad de las que mandé a los egipcios será para ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Amén, gloria a Dios. Amén. Repite conmigo, Dios tiene la última palabra cuando parece que todo está perdido. Dios tiene la última palabra. Cuando parece que el dinero no va a alcanzar para nada, ni para pagar las cuentas, Dios también tiene la última palabra. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. La historia de una mujer viuda. Todavía una que tiene marido ya hay algo, ¿no ves? Pueden ayudarse, trabajar entre los dos, pero esta mujer era viuda y tenía bastantes acreedores. ¿Y a qué venían esos acreedores? A quitarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque como ella no podía pagar, no tenía esperanzas de pagar, no tenía forma de pagar, se iban a llevar a los hijos como parte del pago para hacerlos esclavos, tampoco era para educarlos ni criarlos. ¿Dios tiene un plan o no? Algo parecía fuera de lo normal aquí, ¿no ves? Solamente ella tenía una vasija de aceite. Nosotros decimos, pero yo, ¿qué puedo hacer? O sea, soy pobre, no tengo habilidades, no tengo profesión. Esta mujer dice, tenía masterado, PhD, doctora, no, tenía una vasija de aceite. ¿Y qué le dice el Señor? Que necesitaría muchas vasijas de aceite. Y ella obedeció al plan de Dios. Era un plan sobrenatural porque Dios proveyó para las necesidades de esa mujer. Dios tiene la última palabra para esa mujer y para ti y para mí. Si estamos endeudados, si estamos sin esperanzas, el mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios que habita en tu corazón aquí y ahora. Entonces no te angusties con los problemas económicos. Esta historia la vas a leer en la casa. La última palabra la sigue teniendo Dios. Amén.
Aunque parezca que hoy día toda la riqueza está en manos de algunas personas, gente muy importante, en manos de empresarios, no olvidemos, nuestro Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Eso está en Ageo capítulo 2, versículo 9. Dios es dueño de todo, Dios es dueño del oro y de la plata, no es tu tío, no es tu padrino, no es el presidente, es Dios el dueño de todo. Amén. El Señor dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y dice también en el versículo 9, algo que a mí me encanta, es la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si Dios te bendijo en algún momento, si tú te entregas, te rindes al Señor, el Señor dice que te va a bendecir mucho más que aquella vez. Ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Ageo capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Quién es dueño de todo? De la paz también el Señor es dueño. No de la ciudad de la paz, sino de la paz, amados hermanos. Gloria a Dios. Repite conmigo, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra cuando parece que todo está perdido, que ya no se puede hacer nada más. ¿Has escuchado eso? O sea, alguien que te dice, ya no puedes hacer nada más. ¿Has escuchado eso alguna vez? Es doloroso, ¿no? Juan capítulo 11, versículo 38 y 39. Capítulo 11, versículo 38 y 39. Estos son los casos especiales para Dios. ¿Quién es caso especial para Dios? Amén. ¿Por qué somos caso especial para Dios? Porque Dios nos ama. Amén, hermanos. Y ha dicho, hace un momento he dicho, Dios no tiene preferidos ni favoritos, Dios tiene íntimos. Cuando tú buscas al Señor, el Señor te va a dar todo lo que tú le pides. Ayer, por ejemplo, me llevó a un versículo el Señor y dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, todo lo que pidas será hecho. Palabra clave, permanencia. ¿Permanencia en qué? En la palabra de Dios. Esos casos en que los hombres no pueden hacer absolutamente nada, esos son los casos especiales. Lázaro había muerto hace 4 días, dice. Cuando ves a un muertito, ¿qué dices? Que en paz descanse, ¿no, Marciano? ¿Qué vas a decir? ¿Qué más se puede hacer? Marta, la hermana de Lázaro, dijo que si iban a quitar la piedra ya tenía mal olor. Claro, eran 4 días, es decir, ella pensaba que ya estaba perdido. Pero Jesús es especialista en lo imposible. Dile al que está a tu lado, el Señor Jesús es especialista en lo imposible. Tal vez tu relación con algunas personas está ya muerta. Tal vez tus esperanzas con alguna situación está ya muerta. ¿Qué dice aquí? El Señor solo le dijo, tienes que creer para ver la gloria de Dios. Solo tienen que creer y ver la gloria de Dios. El mundo, ¿qué dice? Ver para creer. Pero Dios dice, cree para que veas mi gloria, dice el Señor, ¿no ve? Tenemos que creerle antes de que veamos. Aunque todo parezca perdido, tenemos que creer. Aunque todo esté en nuestra contra, tenemos que creer. Tenemos que creerle aunque nos cueste hacerlo, amados hermanos. Enfrente de esa tumba de un hombre que había muerto hace 4 días, nuestro Señor Jesucristo tuvo la última palabra. Leeremos el versículo 43 y 44. Bueno, vamos a 46, 44. Sí. ¿Qué dijo el Señor? Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas en el tierra y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dijo? Lázaro, levántate. En esta mañana el Señor te está diciendo, Elena, levántate. Está diciendo, Gabriela, levántate. Está diciendo, Miguel, levántate. Está diciendo, Nelson, levántate. Está diciendo, Paulina, levántate. Está diciendo, Gaby, levántate. Está diciendo el Señor, no importa que parezca todo tan perdido,
que ya no hay nada que hacer, que todo está tan mal en la situación. No importa cuán difícil sea tu problema, nosotros debemos creer. El Señor nos está diciendo, levántate. El Señor tiene la última palabra. Dile al que está a tu lado, el Señor tiene la última palabra. En tu problema, en tu situación, aunque parezca perdida, aunque parezca imposible de solucionar, Dios tiene la última palabra. Gloria sea al Señor. Perdidos, hambrientos, sedientos, exhaustos, condenados, errantes, tipifican a los israelitas en el exilio. ¿Sí o no? Así estaba. Muchas veces nosotros también estamos así. Estamos pasando por desiertos, estamos perdidos, hambrientos, sedientos. ¿De qué? Del agua de vida, del pan de vida, que es Cristo mismo. Estamos condenados, ¿no ven? Errantes. Así nos sentimos cuando estamos en desierto, no solo el pueblo de Israel. Cualquiera, al reconocer que está perdido, puede recibir el ofrecimiento de Jesús y satisfacer sus necesidades. Jesús es camino, Jesús es el pan de vida, Jesús es el pastor, Jesús es todo, es el que nos da descanso. El Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 20? Este versículo es así. Quisiera que lo pongas con resaltador, pero en tu cabeza, no en la Biblia, porque no está mal que lo pongas también en tu Biblia, pero más en tu cabeza, en tu corazón. ¿Qué dice el Salmo 7, versículo 20? Envió su palabra y los sanó. libró de su ruina. Gloria a Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Seamos como Cornelio, amados. Cornelio se paró delante del Señor y le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. El Señor dijo ya su palabra sobre sanidad. Amén. Si aquí dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, el Señor cumple. Dios Padre, en su infinita bondad y misericordia, ha mandado al Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra de Dios. La Biblia es el Señor Jesús. Y nos sana con esa palabra y nos libera de nuestra ruina. Dios Padre, en su infinito amor, mandó su palabra final en la persona del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, como estos tiempos, no hay ninguno, dile. No hay ninguno. Es tiempo de sanidad, amados, es tiempo de libertad, es tiempo de perdón, es tiempo de restauración. Gloria sea Dios. ¿Qué más queremos? ¿No lo hizo con Lázaro? ¿No lo hizo con la mujer adúltera? ¿No lo hizo con la mujer samaritana? ¿No lo hizo con el endemoniado gadareno? ¿No lo hizo con María Magdalena? ¿No lo hizo con la hija de Jairo? ¿No lo hizo con la mujer pecadora? ¿No lo hizo con Pablo? ¿No lo hizo con los discípulos? ¿No lo hizo conmigo? ¿No lo va a hacer contigo? Gloria a Dios. Dios es todopoderoso. Amén. Vámonos a Juan capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Juan 21, 25. Esto es para los que dicen, tal vez conmigo ya no va a ser. Juan 21, 25. Las cosas que Jesús hizo, las maravillas, los milagros, ¿qué dice aquí? Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ahí entras tú y ahí entro yo. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Bien dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8, 36. ¿Me están siguiendo, amados? Sí. Despiértate tú que duermes, dice la palabra. Juan 8, 36. ¿Qué dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Qué dice? Así que si el Hijo os libertare. ¿Quién es el Hijo? Cristo, Jesús. Seréis completamente, medianamente, ¿cómo es? Verdaderamente, completamente, totalmente libres. No dice si el pastor o la pastora les libertaren. ¿Sí o no? No dice si el policía o la policía les libertaren. No dice si el abogado les libertare. No dice si el médico les sanare. ¿Qué dice?
si el Hijo los libertare, seréis completamente o verdaderamente libres. ¿Está claro o no? Solo el Señor Jesús es quien hace nuevas todas las cosas. Amén. Gloria sea al Señor. Ojo, no estoy diciendo que no vayas al médico, no estoy diciendo que no busques ayuda del abogado, estoy diciendo que toda nuestra confianza primera, absoluta y total tiene que estar en Dios, porque Él es Dios del cielo y Dios de la tierra, y Él tiene la última palabra. Podemos hacer miles de planes, ¿no ve? Pero la última palabra la tiene Dios. Salmos 46, versículo 10. Salmos 46, 10. ¿Qué dice la palabra? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén, gloria a Dios. Cuando dice estar quietos, no quiere decir que no hagas nada. Tienes que seguir nomás trabajando, tienes que seguir haciendo tus cosas, pero estar quieto en tu alma, en tu corazón. Quieto es confiado, quieto es mansedumbre a la palabra de Dios, humildad ante la palabra de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. La guerra y la destrucción son inevitables, pero también la victoria de Dios siempre es inevitable. Para los que creemos, inevitable no está bien dicho, es lo mejor que tenemos. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. Entonces vamos a tener problemas, van a haber. Los problemas, yo digo, siempre son como el sol. Tú estás así tranquilo y ¡drum! Aparecen, ¿no ves? ¿Sí o no? A veces sin que lo esperes. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor. En este momento todos tenemos que permanecer en silencio. ¿Ante quién? Ante Dios Todopoderoso. El Señor es oportuno. Siempre llega en el momento exacto, no llega ni antes ni después. El salmista David escribió: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en medio de la vigilia de la noche. ¿Por qué me acuerdo de ti? Porque tú has sido mi socorro. Porque a la sombra de tus alas canto gozoso. Ese es el Salmo 63. Pues estamos pasando dificultades, estamos pasando problemas. Tenemos, en medio de este tiempo, tenemos que disfrutar del regazo de la paz de nuestro Señor. Amén. Que nuestro último pensamiento en la noche aquiete nuestra mente con el descanso de que el Señor es Dios en el cielo y en la tierra, que Dios es sobre todas las cosas. Así marcamos pauta también para el día siguiente. Amén. Si nos dormimos con esa quietud, con esa confianza de que Dios es Dios, al día siguiente vamos a despertar con esa misma confianza. La mejor manera de terminar nuestro día es leyendo, meditando, actuando con un pasaje bíblico. No olvidemos una vez más que la palabra de Dios es la palabra final. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá nunca vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, gloria a Dios. Así dice el Señor. Así será mi palabra. ¿Cuál es la palabra del Señor? Esta. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo quiero, lo que yo deseo y haber logrado el propósito para el cual la he enviado. ¿Es o no es la última palabra? Es la palabra final, Dios. Quiero que vayamos un ratito a Jeremías capítulo 1, por favor. Jeremías 1.
Jeremías dice que era bien joven cuando el Señor lo llamó para servirle. Jeremías capítulo 1. Es el profeta llorón, ¿no? Veíamos una serie con mi esposo y siempre Jeremías aparecía, Señor, le decía llorando y nosotros reíamos. Es el llamado el profeta llorón. Escribió también Lamentaciones, ¿no? Que está a continuación. Jeremías capítulo 1. Ahí está el llamamiento a Jeremías. Después de llamar a Jeremías el Señor, ni bien lo llama, le explica lo que tenía que hacer, le dice, pongo mis palabras en tu boca, etcétera, etcétera. En el versículo 11 le dice, ¿qué ves? Le dice. Y él le dice, veo una vara de almendro. ¿Y qué le dice en el versículo 12 el Señor? Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es el almendro, amados hermanos? El almendro es una planta que florece antes de que empiece la primavera. Está presagiando. En hebreo es la palabra shaket, que quiere decir vigilante. Así dice, Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Amén. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, yo sabía en quién confío. Dios es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo pienso, de lo que yo pido y de lo que yo entiendo. Entonces el Señor vigila, dice, su palabra para cumplirla. Aquí dice también que Él la cumple, o sea, Él mira, observa y vigila para que ésta se cumpla. Imagínense eso, amados hermanos. O sea, ¿qué más queremos? Quiero que vayamos a Ezequiel. Bueno, un ratito, miren. Ahí abajito de Jeremías 12, cuando le dice que ves, y de la segunda vez en el 13, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y yo le dije, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Una olla hirviendo. Hemos hablado de una vara de almendro y hemos hablado de una olla hirviendo. La vara es la eficacia de la palabra de Dios. Hemos dicho que florece antes de la primavera. Y la olla es el contenido de la palabra. Gloria a Dios. Está viva. Amén, hermanos. Amén. ¿Me están siguiendo? Si esto no te anima, no sé, hermano. Entonces son dos visiones que el Señor le dio a Jeremías. Una de ellas era sobre la eficacia de la palabra y la otra era sobre el contenido de la palabra. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios es completa. Gloria a Dios. Vamos a Ezequiel para terminar. Ezequiel capítulo 12, versículo 28. ¿Quién puede leérmelo? Por favor. Ezequiel 12, 28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más en ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hago se cumplirá, se llevará. Amén, gloria a Dios. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Dile al que está a tu lado, no se tardará ninguna de las palabras del Señor, sino que la palabra que Dios ha hablado se cumplirá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a orar. Amado Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que no vuelve vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre tú eres nuestro socorro y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. Te damos gracias, Señor, porque habitamos a tu abrigo y moramos bajo tu sombra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra manda en nuestras vidas, porque tú, Señor, nos sanas, porque tú, Señor, nos liberas, porque en nuestra ruina, Señor, nuestra aflicción, siempre, Señor, tú eres quien nos saca de todo eso. Te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace aquello para lo que fue enviada. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Gloria a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.